Shavua Tov, Hatzlacha Rabbah. Quería hoy explicarles un concepto importante, ya que todos estos días estábamos hablando de Sefirat HaOmer y todo este tema de Sefirat HaOmer. Quería hoy profundizarles un poquito la raíz de toda la mitzvah de Sefirat HaOmer hoy en día, ya que a raíz de este tema salen muchas ramas. A veces hay una semilla chiquita que de esa semilla salen muchas ramas y muchas flores y muchas frutas, y la persona se queda comiendo las frutas y nunca comió la semilla. Y como nunca comió la semilla, no entiende por qué cada fruta tiene otro sabor. Pero cuando come la semilla, de repente entiende todo. Por eso hoy les quiero dar de comer la semilla. Y como van a comer la semilla, de repente van a entender todas las frutas, por qué tienen cada una otro sabor y otra forma. ¿Qué es lo que les voy a explicar hoy? Hay una Gemara en Masejet Menachot, página 66. En la Gemara hay una discusión que es la siguiente. Si hay que contar en Sefirat HaOmer los días y las semanas, o nada más hay que contar los días. Los días suficientes, ¿para qué hay que contar en Sefirat HaOmer las semanas también? Y dice la Gemara, Amemar Mane Yomé Velo Mane Shevuae. Amemar contaba los días y decía la semana no hace falta. Pero ¿cómo no hace falta? Si la Torá dice que hay que contar las semanas, ¿por qué él no contaba las semanas? Porque él decía, Sefirat HaOmer, Zecher LaMikdash. Sefirat HaOmer es un recuerdo al Bet HaMikdash. No hay que ser tan estricto, con los días suficientes. ¿Qué se entiende? Que hoy en día, Sefirat HaOmer que contamos, no es Mina Torah. Sefirat HaOmer que contamos hoy en día es Zecher LaMikdash. ¿Qué significa Zecher LaMikdash? Recuerdo al Bet HaMikdash. Voy a ir un poco más profundo, más atrás. La Torá está escrito, Usfartem Lachem, van a contar para ustedes, Mi Mahorat Shabbat, al día siguiente del Shabbat, Mi Yom Haviachem et Korban Elohechem, desde el día que van a traer el Korban de Hashem. Te da dos indicaciones para poder saber a partir de qué día tienes que contar el Omer. La primera indicación que te trae es el día siguiente de Pesach. Mi Mahorat Shabbat, el día siguiente de Pesach. Segunda indicación, después que sacrificaste el Korban del Omer. Dos indicaciones de cuándo tienes que contar. ¿Cuál de las dos es la que vale? Hoy día Pesach. No sabemos. Si la que vale es mi Mahorat Shabbat, al día siguiente de Pesach es la que tienes que empezar a contar hoy en día, también es Mina Torah. Porque mi Mahorat Shabbat, hoy en día hay mi Mahorat Shabbat. Entonces Sefirat HaOmer, hoy en día es Min Torah. Pero si yo te digo que la que vale es mi Yom Haviachem et Korban Elohechem, desde el día que hacen el Korban de Hashem, hoy en día hay Korban, no hay Korban. Entonces espera que haya Korban para empezar a contar. No podemos contar hoy en día, no hay Sefirat HaOmer hoy en día. Entonces depende cuál es el motivo principal, de Sefirat HaOmer para saber si es Mina Torah o es de Jajamim Sefirat HaOmer. Si el motivo es mi Mahorat Shabbat,
es Minatorah. Si el motivo es Miyom Aviachem et Korban Elohechem, es de Jajamim. Viene la Gemara en Menahot Samechvav y te dice Abaye, ¿qué dijo Abaye? Zecher Lamikdash. Pero Rabbanán de Ber Rabashé sí contaban los días y las semanas. ¿Por qué los Jajamim de la Yeshiva de Rabashé contaban los días y las semanas? Porque ellos sostienen que Sefirat HaOmer hoy en día es de la Torá, o porque también sostienen que es de Jajamim hoy en día y contaban las semanas porque es una costumbre que tenían. Dice el Ran, la Gemara dice claramente, según Amemar, Sefirat HaOmer Bisman Azeh, Zecher Lamikdash. Rabashé, que contaba las semanas, no discute con él, también acepta que es de Rabbanán. Lo único que él dice es que hay que contar las semanas por costumbre, para no cambiar de como era en el tiempo del Bet HaMikdash. Porque el Pasuk dice, Shiva, Shavuot, Temimot y Yena. Hay que contar semanas. Para no cambiar como se contaba en el Bet HaMikdash, también cuenta las semanas. Pero en verdad, también él, Sadmaskim, también él acepta que Sefirat HaOmer hoy en día es de Jajamim. Según esto sale, según este Ran, que tanto Amemar como Rabashé, como todo el mundo acepta que el motivo principal de Sefirat HaOmer es, como nosotros decimos, Sefirat HaOmer, no Sefirat HaPesach. Es Miyom Aviachem et Korban Elohechem, desde el día que hacen el Korban, hoy en día no hay Korban, no hay Sefirat HaOmer. ¿Por qué hacemos el Sefirat HaOmer? Como hacemos el Korej en Pesach. Zecher Lamikdash que Hilel Azaken. Zecher Lamikdash, para recordar el Bet HaMikdash. Sale que todo el Sefirat HaOmer que hacemos hoy en día es de Jajamim. ¿Y podemos hacer verajá? Sí. ¿Cuál es el problema? Hacemos verajá para una mitzvah de Jajamim. Y así opina el Baal HaMaor en Pesachim 28. Así opinan los Tosafot, ahí mismo en Menahot 66. Así opina el Orhot Haim en Alajot Sefirat HaOmer, la letra 5. El Rosh en Perek Yud de Menahot, Siman Mem. Como les dije, el Ran, y así opinan la mayoría de los Rishonim. Pero, ¿quién discute aquí el Señor? Dando las 7 semanas para llegar a Shavuot también, ¿o no es así? Por eso no se cuenta la semana. Bueno, es que Omer es la cuenta Omer. Espérate, vas a escuchar todo. Pero el Rambam vino el Maimónides y dice que no. Dice el Maimónides, estudió esto diferente. Maimónides dice que cuando en el Talmud discutieron y dijeron que uno dijo que hay que contar las semanas y el otro no, el que dijo que hay que contar las semanas es porque él dice que hoy en día Sefirat HaOmer es Minatorah, porque mi Majorat Shabbat es al día siguiente de Shabbat y hay que contar las semanas Minatorah. Y como dice Rambam en Alajot Temidim Musafim, en el capítulo 7, letra 24, esta mitzvah de Sefirat HaOmer acostumbra en cualquier judío, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, dice el Rambam. Cualquier tiempo. Hoy en día también. Y así opina el Rabiá, Rabbeinu Shaya, el Shiboleh Aleket. No es Sajor la Mikdash. No es, o sea, Zecher Lamikdash opina Amemar. Él dice que Rabashé, que discute con Amemar y dice que hay que contar las semanas, es porque dice que es Minatorah. No es Zecher Lamikdash, es Minatorah obligatorio y él posee la halajá como él. Sale que hay discusión entre los Rishonim. Si Sefirat HaOmer hoy en día es de la Torah o es de Jajamim. La mayoría de las opiniones opina que es de Jajamim. Sefer HaChinuch hay diferentes girsaot. ¿Cómo hacemos la halajá nosotros? La mayoría de las opiniones, como dije, dicen que es de Jajamim.
¿por qué los hajamim fijan un Sefirat HaOmer hoy en día? Si no hay Korban HaOmer, ya déjanos en paz. Tenemos suficiente mitzvot ya. No hay Korban HaOmer, déjalo para cuando venga el Bet HaMikdash. ¿Para qué nos pusieron esta mitzvah hoy en día si no hay Bet HaMikdash y no hay Korban? Ya nos dijo la Gemara, Zecher la Mikdash. ¿Qué significa Zecher la Mikdash en español? Recuerdo del Bet HaMikdash. Pero podemos poner un recuerdo en la pared o algo. ¿Para qué hay que hacer el recuerdo en Sefirat HaOmer todos los días, todos los días? Entonces aquí viene lo que está diciendo aquí Daniel. ¿Qué está diciendo? Que lo que dice el Midrash Agadá, hay un Midrash que apoya esta opinión que es de Jajamim, el Sefirat HaOmer. ¿Qué dice el Midrash? Cuando Moshe le dijo al pueblo de Israel que sirvan a Hashem en el monte de Sinai, le preguntaron, ¿cuándo hay que servir a Hashem en el monte de Sinai? Estamos saliendo hoy de Egipto, ¿cuántos días faltan? 50 días faltan. Entonces dijeron, vamos a empezar a contar esos 50 días. 1, 2, 3, 4, y empezaron a contar los días. A partir de ese momento fijaron los hajamim que aunque no haya Bet HaMikdash, vamos a seguir contando estos días para recordar esta situación que contaron para recibir la Torá. Significa que aparte de Zecher la Mikdash, hay también otro recuerdo más para recibir la Torá. Que nosotros cambiamos de que antes de recibir la Torá comíamos Korban HaOmer, que es una comida de animal. Cuando comimos la Torá, comemos Shete Alejaim, que es comida de persona. Que a través de la Torá nos convertimos Kaviahol, como si fuera de comemos comida de animal y ahora comemos comida de persona. La Torá nos convirtió en personas. Eso es la grandeza, lo que nos cambió la Torá a nosotros. Ok, muy bonito. Volviendo al tema nuestro, sale ahorita que nosotros hoy en día contamos los días y las semanas. Cuando contamos los días y las semanas, hay 3 opiniones cómo se cuentan los días y las semanas. Hay una opinión que es la opinión del Ran, que el Ran dice que hay que contar los días y nada más cada fin de semana hay que contar la semana. Por ejemplo, el 7º día hay que contar, son 7 días y una semana. 8º día, nada más 8 días y ya. 9º, 9. 14 días que son 2 semanas. El 15 día, 15 días. 16, 16, 17, 17. Llega el día 21, ¿qué vas a decir? 21 y 3 semanas. Porque si no son semanas completas, ¿qué sentido tiene contar las semanas? Ya la contaste, que son 3 semanas. Ya no tiene todos los días 3 semanas y un día, no tiene sentido. Esa es la opinión de quién? Del Ran. El Rabía dice que no hay que contar que después de la semana ya no hay que contar los días. Hay que contar nada más las semanas y los días demás que faltan a partir de la semana. O sea, que después de los 8 días ya no hay que contar los días. Hay que contar una semana y un día. Una semana y 2 días. Una semana y 3 días. Ya no tengo que contar 9 días, 10 días. No, ya, los 10 días ya se acabaron, ya. Ahora es una semana. Ya los días se acabaron. Así opina ¿quién? El Rabía. El Rabía Rabbenu Abía Ezri. Él dice que los días, una vez que llegaste a la semana, acabaste con los días. Empezaste a contar de semanas. Es como si uno está en los meses. Uno te dice 3 meses, te digo 90 días y 3 meses. No, ya, días se acabaron, ya estás en meses. Uno está en años, tú estás diciendo hace 5 años, tú dices hace 1000 no sé cuántos días y 5 años. No, ya estás en años, tú dices años y días. Igual aquí dice, una vez que entraste en semanas, ya no tienes que estar contando los días. Puras semanas y los días que restan. ¿Quién opina así? El Rabía.
Pero hay una opinión última del Rambam del Maimónides, que el Rambam es el más estricto en esto. Y dice que hay que contar también los días, también las semanas y también los días que quedan de las semanas. Es la opinión más estricta que hay. Dice el Ran que en la mayoría de los países la gente es muy estricta en este mitzvah de Sefirat HaOmer y quiere cumplir con todas las opiniones que hay y hace como la opinión del Rambam, que cuenta los días, cuenta las semanas y cuenta las fracciones de la semana. Pero es una jumbrada muy grande, ¿me entienden? Porque quieren cumplir con todas las opiniones y opiniones de opiniones. Ahora, por eso, si por ejemplo un día 15, uno se olvidó y no contó las semanas, contó nada más los días, no es tan grave. ¿Por qué no es tan grave? Porque la opinión del Ran, por ejemplo, no hay que contar semanas en ese día. Ya contando los días cumplió. O si en el día 15 contó nada más las semanas, dijo hoy son 2 semanas y un día, cumplió con la opinión de quién? Del Rabiá, que contó las semanas y los días y salió de Jehová, legambre. Por eso, apoyándonos en esa opinión y apoyándonos en la opinión que cada día es mitzvah bifnei atzma, no tiene que repetir, salió de Jehová con la verajá, no puede volver a decir verajá otra vez. Ahora me preguntaron ayer, por ejemplo, una pregunta. Una persona vino ayer y me dice que hay muchos libros que dice, cuando hay el Shem Yichud de Sefirat HaOmer, dice, el Shem Yichud Kuchah Berichu, Ine Anachnu Baim Lekayem Mitzvat Aseh Shel Sefirat HaOmer. Aquí nosotros en Panamá no decimos Mitzvat Aseh Shel Sefirat HaOmer. Y también dice que Moshe Katub Batorah, como dice la Torah, Usfartem Lachem y Majorat Shabbat. Y aquí en Panamá no decimos ese pasuk, Usfartem Lachem. ¿Por qué no lo decimos? Entonces ahora ustedes entienden por qué no lo decimos. ¿Por qué no lo decimos? Porque no lo hacemos porque está escrito en la Torah. Lo hacemos Zechel HaMikdash. O lo hacemos por el Midrash. Según la mayoría de las opiniones, no se hace por eso. Se hace Zechel HaMikdash. Y no es porque está escrito en la Torah, y no es una mitzvah taseh, es una mitzvah de Rabbanán. Ya que según la mayoría de las opiniones es así, no quiero que todos los días estemos diciendo una mentira en el Shem Yehud. Para evitar eso, Bifrat específicamente que todo ese Shem Yehud es un agregado de los últimos años. Entonces, también un agregado y también un agregado mal hecho, mejor sáltate ese pedazo que no está hecho según la mayoría de las opiniones de los Rishonim. Y no lo digas y no entres en ese problema. Di lo que sí está bien escrito según todas las opiniones y no entres en ese tipo de problema. Esta es la base, esta es la semilla, que de aquí salieron muchísimas preguntas y alajot y cosas. Si uno se olvidó la semana, si se olvidó un día, si olvidó, entonces si uno puede contar Sefirat HaOmer, por ejemplo, justo a la hora de la puesta del sol. Entonces uno quiere saber si es una mitzvah de la Torah, si es una mitzvah de Jajamim, para Safek, Berajot, Safek la mitzvah. Entonces, todas estas cosas, que si hay Safek, que si hay duda, uno siempre considera si se trata de una mitzvah de la Torah o se trata de una mitzvah de Jajamim. Entonces las reglas de la mitzvah cambian cuando son una mitzvah de la Torah, cuando es una mitzvah de Jajamim. Igualmente en la regla de la mitzvah de contar los días y las semanas. Ya ustedes saben la base de la mitzvah y a partir de esta base, cuando llegan todas las preguntas, ya uno sabe cómo considerarlas y cómo tratarlas. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.